Una cruenta y sanguinaria guerra que se había prolongado desde sus inicios en la campaña naval, una odisea en el desierto, hasta la ocupación de la ciudad reina de un país. La Guerra del Pacífico se había cobrado muchas vidas y el escenario pintaba cada vez peor para el Perú. Derrotada su capital, Lima, el general Andrés Avelino Cáceres emprendió una resistencia con remanentes del ejército regular y principalmente guerrilla. Cuando el entonces presidente peruano Nicolás de Piérola disuelve el ejército, ya no hay leyes que amparen a los vencidos en esta contienda. Toda fuerza remanente bajo el mando de Cáceres o bandera peruana era considerada pirata, montonera o fuerza insurgente, es decir, no se tomarían prisioneros. En este contexto se desató una cruenta lucha sin cuartel en el frente de la sierra, ejército contra guerrillas. Los excesos cometidos por fuerzas chilenas en las poblaciones y el sanguinario proceder de las fuerzas de Cáceres contra los chilenos hicieron de esta campaña la más sangrienta, pero nos acercamos al final de este conflicto. En enero de 1883, Miguel Iglesias se autoproclama presidente regenerador de la República. Hizo el Manifiesto de Montán, la cual exigía el término de la guerra a una concesión territorial, viendo los desastrosos resultados de esta campaña. Patricio Lynch recibe la orden del presidente Santa María para que refuerce el mando de Iglesias, convencido de que con Iglesias podría firmar la paz según sus intereses. Lynch envía a Alejandro Gorostiaga desde Trujillo a Huamachuco para proteger al gobierno de Miguel Iglesias. Mientras tanto, Cáceres y Recabarren también movilizaron sus fuerzas. Hubo reuniones estratégicas y movimientos por la sierra, y finalmente Cáceres conferenció en Tres Ríos y decide enfrentar a las fuerzas chilenas. ¡Soldados! Macanakusuni basorta, atupananchiscama, otak yaktanchispa, patunchaninpa, patunchasca canampa, wanunanchiscama, marak aupanchi, kikeskata, penca chiscata ricuspa, aupanacuri, pampapi, suncuchi camaña cuyurichu. ¡Soldados! ¡Causachun Perú Suyuca! Julio de 1883. En Huamachuco se había establecido en el Cerro Cuyulga las fuerzas de Cáceres, que sumaban los ejércitos del centro y del norte, además de un gran número de montoneras reclutadas en las montañas. La infantería estaba armada con fusiles Peabody Martini, Remington, Gras y viejos de bancarga Mini, pero carecían de bayonetas. La caballería estaba armada con carabinas Peabody Martini, Spencer y Mini, pero solo la escolta tenía sables. Los artilleros estaban armados con carabinas Winchester, 8 cañones de bronce y 4 de acero. Las fuerzas de Gorostiaga se retiran del poblado de Huamachuco al encontrarse en posición desventajosa, perdiendo vestuario y munición. Ocupan las alturas del Cerro Sazón al norte, en donde encuentran fortificaciones de la época inca que les sirven como defensa. Este era el número de fuerzas del ejército chileno. La infantería estaba armada con fusiles Gras repotenciado a bala Compline, pero sí contaban con bayonetas. La caballería y artilleros tenían carabinas Winchester, sables ingleses y cañones de montaña Krupp de calibre 75 milímetros. Algunas compañías de Cáceres que ocupaban el pueblo de Huamachuco se acercan al Cerro Sazón, intercambiando fuego de fusilería con las fuerzas chilenas que se encontraban parapetadas en las alturas. A las 3 de la tarde de ese día, arriban al campamento peruano 200 milicianos procedentes del vecino pueblo de Santiago de Chuco, a órdenes de Santiago Calderón y otros vecinos notables. 10 de julio de 1883. A las 6 de la mañana, Gorostiaga envía 2 compañías de zapadores al mando del capitán Amador Moreira y otra al mando del capitán Ricardo Canales, en un reconocimiento a la derecha peruana en el Cerro Cuyulga. A las 8 de la mañana, Cáceres, al ver el avance chileno, envía la división de Tafur al mando del Jauja y el Junín. Los chilenos combatían en formación de guerrilla y los peruanos en formación de línea. Los chilenos comenzaron a retroceder y para envolverlos, Cáceres envía compañías de cazadores del Concepción y del Marcavalle al mando del coronel Juan Gastó. En apoyo a esta, Gorostiaga envía una compañía del Concepción al mando del capitán Luis del Horto y también por su flanco izquierdo a otras 2 compañías del Concepción y del Talca que se enfrentan a la división de Germán Astete, mientras los cañones intercambian fuegos y apoyan a sus respectivas fuerzas. A las 10 de la mañana, progresivamente, los chilenos bajaban más compañías, mientras más batallones peruanos tomaban parte hasta generalizar la contienda en batalla.
el coronel Recabarren ataca por la ya debilitada derecha chilena, apenas defendida por el Talca. Las fuerzas peruanas hacían retroceder a las chilenas hasta el Cerro Sazón, su punto de partida. Los peruanos acorralaban a los chilenos que poco a poco iban perdiendo terreno. Cáceres ordena tocar las campanas en Huamachuco en señal anticipada de victoria. Asimismo, ordena bajar la artillería para apoyar el avance peruano y destrozar a lo que quedaba de la infantería chilena. Según Cáceres, la orden fue malentendida y se bajaron todas las piezas del Cerro Cuyulga al llano de Purubam, cuando debían bajar solo la mitad. Se sabe que todas las piezas bajaron pues los fuegos de artillería cesaron por completo. ¡No tenemos municiones! ¡Nos faltan municiones! En ese momento, los fuegos de las fuerzas peruanas que ascendían el Cerro Sazón comenzaron a apagarse. Los chilenos, al darse cuenta de esto, inician un contraataque. Gorostiaga inicia una carga del escuadrón Cazadores a Caballo, comandado por el sargento mayor Sufanor Parra, a quienes se une una carga general a la bayoneta de su infantería contra la línea peruana. La infantería peruana es rechazada en su totalidad, confundidos por la falta de apoyo de su artillería y al ver que el enemigo cargaba contra ellos. Emprendieron la retirada y quienes hicieron resistencia se defendían con sus fusiles en mano como garrote, desesperadamente, ante un enemigo que atacaba en picada con bayonetas, balas y sables. Cáceres, quien tenía la victoria en sus manos, ve con impotencia cómo sus fuerzas son aniquiladas y retroceden hacia el Cerro Cuyulga. Ordena a la artillería regresar a su posición original para cubrir la retirada, pero son capturados por la caballería chilena. Seguido por su escolta, el líder de la resistencia se dirige al escenario de dispersión y logra reagrupar al batallón Tarma. Arenga a estos para realizar una última resistencia. Atacados por la infantería y caballería chilena, el batallón fue deshecho y la escolta del general muerta en su mayor parte. Cáceres abre camino en medio de la batalla, perseguido por el teniente del Cazadores a Caballo Abel Policarpo, quien no consigue alcanzarlo. En el campo quedaron alrededor de 500 muertos en el lado de Cáceres y otros 300 fueron fusilados en los días posteriores, en una cifra que alcanza de 800 a 900 bajas. Entre la oficialidad que cayó en combate se encuentra Luis Germán Astete, exprefecto del Callao y quien comandaba las defensas costeras por entonces. Los vencedores de Marca Valle y Concepción, Máximo Tafur y el coronel Juan Gastó. Pedro Silva Gil, quien abatido en su caballo siguió combatiendo hasta morir. El coronel Emilio Luna, quien fue empujado a una zanja y abatido con 2 disparos de carabina. El coronel Leoncio Prado, quien había sido capturado en la campaña del sur y aun con la promesa de no volver a tomar las armas contra Chile, se unió a la resistencia de Cáceres. Prado había caído herido y fue retirado del combate, para luego ser encontrado por los chilenos en un campamento y finalmente fusilado. Así como también un oficial de artillería arequipeño, Juan Florencio Portugal, a quien se le concedió una plegaria y escribir una carta a su familia. ¡Estoy listo! ¡Disparad! Izar Recabarren conseguiría escapar y Cáceres volvería a su tierra natal, Ayacucho. Los chilenos tuvieron 68 muertos, 96 heridos y 21 contusos. La victoria fue crucial en los próximos movimientos. Con la derrota en Huamachuco y al ya no contar con el apoyo de Lizardo Montero o de quienes se rehusaban a terminar la guerra a concesión territorial, se hace efectivo finalmente el Tratado de Ancón, siendo reconocido posteriormente por Cáceres, poniendo fin a la Guerra del Salitre. El descontento por la cesión territorial y el término del conflicto dieron lugar a una guerra civil. Cáceres recobraría fuerzas y reuniría tropas para combatir al entonces presidente peruano reconocido por Chile, Miguel Iglesias. Dicho gobierno además necesitaba dinero para enfrentar a las guerrillas de Cáceres y restableció varios impuestos, entre ellos el tributo indígena, motivando la rebelión de Huaraz de 1884. Si el video te gustó, dale a like y comparte este material para conocer más sobre nuestra historia y no estemos condenados a repetirla. Las escenas de la batalla de Huamachuco corresponden al cortometraje Rabona, te seguiré hasta la muerte, producido por este mismo canal y Talento de Sillar. En la descripción dejaré el link del canal donde verás sus cortometrajes y asimismo el enlace del cortometraje en este mismo canal. Saludos y agradecimientos a Juan Ernesto Chávez Dipas y a Fox Ortiz.
intérpretes de las voces de Cáceres y Florencio Portugal. Muchísimas gracias, hasta el próximo video.